Bueno, colegas, tenemos una presentación sorpresa con el profesor Paulo César Sepúlveda. Ayer estuvo muy interesante el tema de fake news, 2000 reproducciones rapidito, estuvo como bueno. Entonces, pero hoy tuvimos un asunto que lo discutimos incluso por Twitter en la mañana y es la columna de Vicky Dávila. Repleta de falacias, pero además con unos temas de estrategia que es muy clave analizar. Entonces vamos a hacer ese ejercicio con el profesor Paulo César. Yo voy a procurar darles un contexto estratégico y el profe va a darles pues todo el tema de más como la estructura argumentativa y la estrategia argumentativa. Entonces vamos con imagen del profe Paulo. Buenas tardes, Jorge. Hola, ¿cómo vas? Muy bien, Y Jorge, muy voy bien. a poner el encabezado de esta primera columna que generó un incendio total, además provocadora, amenazante y buscando, casi que incitando al tema de violencia en el país. Entonces voy con esta primera imagen. Listo. Yo me salgo ahí para que tú vayas haciendo pues tu parte de análisis y los vayas poniendo en contexto de lo que se ha presentado la primera parte de análisis que hicimos ayer como para irlo mirando. Bien, entonces, buenos días, buenas tardes o buenas noches, según el caso, a todos. El ejercicio que estamos haciendo, o sea, ¿por qué estamos programando esta nueva sesión? Es porque salió una nueva columna hoy. Y más allá del contenido que lo vamos a analizar porque tiene sus vicios y tiene sus mañas, hay algo que me está llamando mucho la atención y es la frecuencia de publicaciones que no creo que sea, o sea, que previamente se tenga ese, ¿cómo se dice? Ese precedente de publicaciones tan frecuentes sobre el mismo tema, con el mismo tono, insistiendo sobre la misma idea, pero o desde cuentas diferentes, desde medios diferentes e incluso desde la misma periodista. Entonces, esta es evidencia muy clara de algo que discutíamos ayer y era la estrategia de propaganda que se está utilizando o que se está implementando para que este mensaje cale. Porque aquí hay dos cosas muy diferentes. Primero, que el mensaje hay muchas cosas que son mentira. Segunda, que hay muchos razonamientos malos, o sea, incorrectos, falacias per se. Pero tercero, la intención de que este llegue a millones de personas. Yo aquí haría un paralelo con lo que se hizo en el plebiscito y la intención de que la gente saliera a votar berraca. Allí hubo mentiras, hubo falsedades, sesgos, falacias y la propaganda. En esta estrategia de propaganda que tiempo después fue revelada en el diario de la República y que decía, mira, nosotros nos concentramos en decirle a la gente un mensaje muy básico, en no considerar los interlocutores, no los mandamos a leer los acuerdos, simplemente les dijimos, van a cerrar las iglesias, vamos a quitarle la pensión a los adultos para dárselo a los guerrilleros, vamos a entregarle el país a Venezuela, no, bueno, todas las falsedades que se dijeron. Yo quisiera que hiciéramos el paralelo con el momento actual porque la estrategia de difusión del mensaje está siendo la misma. En últimas, los medios masivos, pero también atomizados, muy atomizados, los tuiteros influenciadores y lo que se está llamando también bodegas, de lo que no existe evidencia clara, pero que todo apunta a que existen de lado y lado. Y bien, entonces parte del análisis que vamos a hacer hoy es qué está ocurriendo con esa proliferación de nueva información, de nuevas columnas, de trinos incendiarios, de todo tipo en todos los medios, ¿sí? O sea, de hecho, para hacer este análisis de hoy, yo dije, voy a buscar qué se ha dicho hoy, y lo que se ha dicho es un montón de cosas. Entonces, después de analizar superficialmente las columnas, ahorita que regrese Jorge, vamos a hablar de propaganda como tal, de cómo quedó estructurada desde pues donde tuvo más éxito para poder conseguir apoyo popular a medidas bastante controversiales, que fue el Ministerio de Propaganda de la Alemania nazi. Allí quedaron establecidos unos principios que tiempo después han sido muy utilizados y por eso es que el término propaganda, que inicialmente significaba simplemente publicidad, hoy tiene esa connotación negativa por el éxito que tuvo en el ministerio del partido nazi. Entonces, listo, ya hice la introducción. Jorge, bien puede Muy bien. comentar. Entonces, sí, efectivamente vamos a hacer un análisis de estrategia
y un tema de análisis de falacias y de estrategia argumentativa también. Desde el punto de vista de comunicación estratégica, de análisis estratégico de comunicaciones, debemos recordar unos elementos Sí, claves acá. Y es que en ese ejercicio vamos a tener los famosos grupos, los famosos sectores, los clanes, ¿sí? Ahí es donde vamos a ver los clanes. Entonces, lo que estamos viendo es cómo van a salir los clanes a defender a Uribe. Hay un fenómeno muy particular y es, recuerden ustedes la bodeguita del uribismo. Cuando se hace y divulgan y unos periodistas de investigación logran meterse en el chat de la bodeguita del uribismo desde donde se atacaba a periodistas, jueces, opositores. Eh, ese grupo muestra básicamente cómo va a ser el ataque o cómo está siendo articulado el ataque que van a enfrentar las Cortes y que va a enfrentar la sociedad colombiana con este tema pues de que sea Uribe por fin llevado a la justicia. Y entonces viene el tema de la articulación de clanes. ¿Cómo funciona? Si ustedes recuerdan la bodeguita, ¿por quién estaba compuesta? Básicamente estaba compuesta por familiares de narcotraficantes, familiares de familias dedicadas a la corrupción, familias familiares de personas cercanas al paramilitarismo, eh, personas del alto gobierno, recuerden que habían 2, 3 asesores de alto gobierno ahí, o sea, asesores directos de presidencia estaban ahí, y 3 familiares de altos rangos militares. Entonces, ahí es donde vamos a ver más o menos como este tipo de ataque. Esa va a ser la radiografía. Son sectores que vienen del narcotráfico, el paramilitarismo, la corrupción, gobierno y fuerzas militares. Entonces, no me está conectando acá Paulo César. Paulo, ¿cómo vas? Creo que ya está entrando Paulo. Ya lo oigo. Listo, vamos aquí con Paulo al aire. Entonces, vamos a hacer ese tipo de análisis. Ya les di más o menos la primera parte del contexto con el tema de acuerdo como estaba estructurada la bodeguita del uribismo, pues cómo se pretenden que van a hacer estos ataques contra la opinión pública y contra el sistema de justicia. Ojo con un componente, les decía los clanes, esos clanes que están ahí cercanos a estas estructuras. ¿Cuáles clanes? Pues el clan Char, entonces ustedes saben que periodistas tienen cercanías con el clan Char, el clan Génico, ¿sí? Que ustedes saben, tiene que ver muchísimo con corrupción, ¿sí? Y por supuesto, cómo los van a ir secundando desde los otros escenarios de los cuales hemos estado hablando. Entonces, voy a leer, vamos a hacerles un contexto primero porque ayer efectivamente hicimos un análisis curioso, bastante interesante, de acuerdo con los comentarios que vimos en Twitter y en Facebook de este tema. Entonces voy a hacerles un recorderis de la primera columna para poder pasar a la segunda. Entonces, abre Vicky con este primer punto que simplemente dijo Álvaro Uribe. Estoy segura de que si Álvaro Uribe lo detienen, sus enemigos aunarán, no aunarán esfuerzos para que no vuelva a ver la luz. Empezarán a llegarle todos los procesos donde lo mencionan. Terminarán empapelando y condenándolo hasta por el primer tetero. Entonces, ojo con esto. Fíjense que acá lo que estamos viendo es que con todos los procesos que tiene la gravedad, masacres, homicidio, narcotráfico, ella dice que si llega a ser juzgado, va a ser una oportunidad para sus enemigos. Y entonces ahí es un tipo de falacia muy particular que ya se la dejo a Pablo César, porque es una cosa, entonces para esa gracia pues no cumplamos la ley porque de pronto los enemigos, y aquí hay un elemento que lo dejamos claro en la discusión de ayer sobre fake news, y es que ante todo debe cumplirse el Estado de Derecho. Entonces, por favor, Paulo, procede con tu sabiduría. muchas gracias. Mira, el ejercicio, todo lo que ha escrito Vicky me parecería el ejemplo enciclopédico para mostrar en un curso de qué es una falacia de espantapájaros, que mucha gente también llama hombre de paja. Ya en el video anterior mostrábamos el origen de esta expresión, que son estos maniquís de paja con los cuales los soldados entrenaban combate cuerpo a cuerpo y con bayoneta. La idea es entonces tener
No el ataque directamente hacia el enemigo, sino hacia un remedio del enemigo, hacia un maniquí, hacia una distorsión. Entonces, ¿por qué? Y he estado insistiendo mucho en esto. A Uribe se le está acusando de participar en un delito que se llama fraude procesal y de comprar bueno, de tratar de sobornar testigos. Pero toda la respuesta que ha recibido en apoyo está ignorando sistemáticamente este punto y está concentrándose en su legado, debemos envolverlo a difundir, cualquiera haya sido, y en estar atacando, o más bien, en asumir que se está atacando eso, que se está atacando su rol o su intención, su ideología, su norte político con el cual dirigió al país 8 años. Entonces, todas las columnas que hemos visto están concentrándose en eso, están evadiendo el punto clave que es una acusación muy puntual sobre un delito muy puntual, porque a pesar de tener cientos de investigaciones, ninguna de ellas es la que está en este momento siendo analizada. Y bueno, en eso consiste la falacia del espantapájaros o del hombre de paja. Voy a atacar una distorsión de la versión opuesta. ¿Y cuál es esa versión opuesta? Que se está atacando a la persona, que se está, ¿cómo se dice? No se le está perdonando. Ahí en alguna parte más adelante Vicky lo dice textualmente. Los enemigos no le perdonan que haya acabado con las FARC, no le perdonan que haya acabado con esto. Y no, esa parte no es, pero esto hace mucho, mucho ruido y tiene mucha resonancia en las bodegas o entre los escuchas, radioescuchas, bueno, en este caso lectores muy fieles que a través de su sesgo de confirmación van a querer reproducir este contenido. Entonces, ¿por qué se está insistiendo tanto en este punto? Pues es lo que veremos más adelante cuando hable en concreto de propaganda. Muy bien, entonces vamos con el inicio de la columna. Dice, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia tiene en sus manos la decisión judicial más compleja de los últimos tiempos en Colombia por sus repercusiones políticas. Álvaro Uribe, Vélez, el político más potente del país, debe enfrentar libre o preso el proceso que le siguen por supuesta manipulación de testigos. Partiendo de que nadie está por encima de la ley, la decisión no es fácil. Sé de las presiones inaceptables y dañinas. Imagínense, ahí hay un ejercicio muy curioso. A magistrados de la sala, voy a quitar aquí este texto para que podamos ver la imagen, de malquerientes y simpatizantes de Uribe. ¿Hasta ahí quieres decir algo, Pablo? Sí, hasta ahí quiero ver que el tono es muy neutro y la estrategia de Vicky de mostrarse no sesgada o de mostrarse medianamente imparcial, o bueno, lo pretende con esta primera introducción. Menciona cuál es el delito por el que se le está acusando y al final está diciendo, bueno, hay presiones de lado y lado. El punto es que conociendo el resto del contenido y cómo exactamente las conclusiones a las que ha llegado, pues esto es hay un sesgo que se confunde con el de falsa equivalencia, que es uno que explicamos en el video anterior, que en español sería como falso balance. Es decir, voy a tratar de mostrarme imparcial, pero no lo voy a hacer. Entonces, simplemente esta es una pequeña treta en el desarrollo de su contenido, de su texto. Bien, vamos con el siguiente, la siguiente imagen. Entonces, bueno, lo de manipulación de testigos. Dice, partiendo de que nadie está por encima de la ley, las presiones inaceptables, la sala por parte de malquerientes y simpatizantes de Uribe. Ahí vamos. Muchos se han empeñado en mandarles mensajes a los togados, especialmente políticos y periodistas. Aquí se necesita una decisión de derecho, solo en derecho. Los honorables magistrados no se pueden dejar amedrentar. O sea, vamos ahí en esa presentación. No sé si quieras decir algo mientras voy con la siguiente imagen. No, esto es continuación de la que yo dije anterior, pero esta parte me sirve para explicar otro componente de la falacia del espantapájaros, y es que incluso mi rival estaría de acuerdo en atacar el espantapájaros, en atacar esa distorsión que yo mismo he planteado. Entonces, aquí ella está diciendo, o sea, nosotros diríamos, bueno, Vicky tiene toda la razón, decisión en derecho, no se pueden dejar amedrentar, no se pueden dejar presionar. Eso es parte de la estrategia de la falacia del espantapájaros, que la distorsión que yo planteé la pueda rechazar
tanto quienes están de acuerdo conmigo como quienes están en contra de mí. ¿Sí? Ese es el juego ahí. Bueno, entonces yo sigo viendo. Ah, bueno, siga, Javier. Listo. Jorge, Entonces, Jorge, qué pena. esta semana no hubo acuerdo de los 5. 2 contemplaron dictarle una medida de aseguramiento al expresidente. El ponente César Reyes era de la línea más dura. Hablaron de detención intramural y luego llegaron a la domiciliaria. Hubo un indeciso. Otros 2 magistrados se opusieron rotundamente a cualquier medida. La decisión quedó aplazada y exige una mayoría de 4. ¿Vendrán con jueces? No quiero entrar en la disyuntiva de si Uribe es inocente o culpable. No, sigue con el mismo tono, de hecho, al poner información, yo le hablaba ayer de los argumentos, de hecho, estos datos, pues está haciendo su reportería, comienza bien, ¿sí? Pero esto es, digamos que esto es fácil de comprobar, no está mintiendo, pero todavía no ha mostrado ninguna postura que uno diga, aquí comienza a fallar. Entonces, hablemos de los efectos políticos si llega una decisión adversa para el senador. Lo primero que hay que preguntarse es, ¿y a alguien le sirve que Uribe vaya preso? La respuesta es sí. La lista es larga, porque Uribe tiene odiadores evidentes y hasta confesos, que se han empeñado en destruirlo a como dé lugar. Como en el plano político ha sido imbatible, la táctica para vencerlo ha sido una sofisticada mezcla de campañas de desprestigio. Claro, ahora está en la frontera entre voy a ser centrada, voy a ser objetiva y voy a empezar a dar mi opinión bastante recargada hacia un lado. Está en la frontera. Porque esto todavía es cierto. O sea, no necesita decirlo Vicky, pero si alguien me pregunta, oye, hay gente que odia a Uribe, y digo, pues evidentemente hay un montón. ¿Sí? En el plano político ha sido imbatible, bueno, pues puso presidente, hay senadores que están allá solamente porque Uribe los eligió, los señaló, y que uno dice, caramba, ¿qué otro mérito han podido tener? Y pues no han tenido ninguno. Entonces, que ha sido imbatible en el plano político, es cierto, ¿sí? El punto es cómo va a utilizar ese mensaje o ese dato para seguir estructurando pues el argumento que quiere defender. Entonces, hasta el momento, ya está a punto de pasarse a la siguiente, al otro lado de la línea. Dice, hace mezcla de campañas de desprestigio con denuncias penales. O sea, dice que las denuncias penales que le han hecho bueno, ahí ya son de empezó. una campaña de desprestigio, no de los delitos que ha cometido. ¿Ok? Claro, Así viene con el tema. hasta ahí le llegó a ella el discurso neutral. Ahí ya empezó a tomar partido y ahí ya empieza pues los vicios de argumentación de los que vamos a hablar más adelante. Dice, para las FARC, que Uribe pierda la libertad será un trofeo de guerra, posacuerdo de La Habana, lo que siempre han soñado. Es decir, bueno, un sistema perverso, ellos libres y Uribe preso, el que los persiguió cada minuto durante 8 años. ¿Cuántas veces quisieron matarlo? Recuerdo que en medio de los diálogos no perdían la oportunidad para decir que algo de Uribe era un asesino. Aquí ya empieza con la falacia de envenenar el pozo, envenenar el discurso, porque si bien hasta podría decir, mire, es que el enemigo natural de las FARC durante esos 8 años fue Álvaro Uribe, digamos que alcancemos a conceder eso como cierto, en este específico proceso por fraude procesal en el que la víctima es el senador Cepeda, las FARC no tienen nada que ver, ¿sí? Entonces, esta es una estrategia de propaganda de contaminación, y luego más adelante mostraré algunas otras, en las que quiero recargar la culpa hacia un tercero, pero si nos centramos, ¿cuál es el delito que está siendo investigado? ¿Quién es la víctima y quién es el acusado pues, en este delito? Las FARC no tienen nada que ver allí. Entonces, aquí ya empieza la treta, porque evidentemente el país entero tiene cierto rechazo a las FARC, a lo que significó, a su historial. Hay millones de víctimas o millones de personas que se sentían inseguras en el país o que no se sentían orgullosas de lo que estaba sucediendo por culpa de lo que hicieron las FARC durante décadas. Entonces, esto, vi que aquí trata de exacerbar ese sentimiento que hay en millones de personas. No necesariamente soldados o militares, pero muy especialmente ellos, los que están
los que fueron víctimas, los que están mutilados, las familias de quienes fallecieron, todos ellos, claro, víctimas directas. Pero entonces, al contaminar el debate con las FARC, va a resultar contaminado todo el proceso contra Álvaro Uribe por fraude procesal. Y esa es la estrategia de mencionar las FARC aquí. No hay ningún otro motivo, pues eso lo veremos más adelante, pero en concreto el vicio de argumentación se llama falacia de envenenar el pozo o de envenenar el discurso, y la estrategia de propaganda, pues hay varias que quiero desarrollarlas con mayor detalle más adelante. No sé, Jorge, si tiene la siguiente. Ya bien. Entonces dice así: para casi todos los políticos de izquierda, ver a Uribe tras las rejas sería el clímax. Ahí ya hay, Opositor natural. sí, de entrada se dice, mire, esto ya es, bueno, no quisiera decir una grosería, pero es evidentemente, pero ¿qué significa un político de izquierda y por qué esta aseguración? O sea, no mentira, no qué significa que un político de izquierda quiera ver a Uribe tras las rejas per se, ¿sí? Es decir, pensemos si esta fuera una tesis, cuáles serían los argumentos y esto simplemente no se sostiene. Hay una estrategia bueno, dentro de la argumentación, hay dos maneras de escribir un texto. Uno se llama estructura monologada, que es, yo tengo mi tesis, tengo mis argumentos y los voy a ir desarrollando así, pero mis argumentos van dirigidos hacia la tesis y no están contemplando siquiera la posibilidad ni de que sean falsos, ni de que la tesis sea incompleta, o que los argumentos sean incompletos, que la tesis sea medianamente incorrecta o no 100% precisa. Y esos son argumentos intrínsecamente, esa es la manera más débil de desarrollar un texto argumentativo. Cuando nosotros hablamos de un discurso dialogado, que es la otra opción, que allí entra la dialéctica, entrar allí, es, yo tengo mi tesis, pero la manera de defender mi tesis es teniendo en cuenta la tesis opuesta. De esa manera, no solamente defiendo mi tesis, sino que desbarato la tesis contraria. Y si ellos tienen 5 argumentos, les desbarato los 5 argumentos y a través de eso armo los míos y defiendo mi tesis. Así ha avanzado el mundo. De hecho, bueno, pues no voy a detenerme aquí a hablar mucho sobre dialéctica. Si hubo filósofos que dedicaron su vida entera a hablar de dialéctica, a trabajar dialéctica. Pero los textos, esto no tiene nada que ver con si la tesis es cierta o falsa, sino cómo está estructurado un texto. Y si bien un texto monologado puede resultar defendiendo una tesis correcta, lo que sí es cierto es que si yo quiero defender un desvarío, una tesis superviciada, voy a usar una estructura monologada. Y eso se nota mucho acá porque ella suelta una afirmación como esta que acabamos de leer. Sin ningún fundamento, no la va a sustentar, el argumento es sumamente débil, pero ella va a seguir. Y como su discurso es monologado, pues esto simplemente va a añadirle a la estructura viciada, le va a añadir fuerza. Entonces, este es el vicio que yo veo Muy acá. bien. Dice, bueno, en su opositor natural, su contrario absoluto, su polo opuesto, al que políticamente no pudieron derrotar, sería no solo un triunfo, sino una delicia, un bocato di cardinal. Para el expresidente Juan Manuel Santos sería más que una victoria. Es el peor enemigo del expresidente Álvaro Uribe. Aunque fueron aliados, la traición de Santos lo llevó a romper y se enfrentaron. Santos nunca pudo derrotar políticamente a Uribe. Bueno, aquí es otro envenenar el pozo para lograr capturar también a la gente que está indignada con la traición de Santos, ¿sí? Eh, yo no sé en privado, pues todo lo que se haya dicho, pero al menos en público Santos ha sido muy mesurado, se ha retirado, ha tratado de no ser incendiario. De vez en cuando alguno, Martín o Esteban, dicen cosas incendiarias allí, pero pues uno no lo toma como vocería oficial del expresidente Santos. Pero aquí también, eh, aquí también nutre su estructura monologada, ¿sí? Va a decir otra afirmación que en sí misma puede ser difícil de demostrar. O sea, el peor enemigo, bueno, al fin que en el párrafo anterior decía que el peor enemigo habían sido las FARC. Entonces no puede haber dos peores enemigos. Hay mucho se ha dicho sobre esto. Entonces, bueno, y aquí seguramente va a hablar de la derrota política por la reelección de 2014. Seguramente va a mencionar las acusaciones
Odebrecht, no sé qué sigue allí en el Ya lo párrafo. miramos, ya lo miramos. Ujú, Entonces exacto. dice, siempre se estará manchada por Odebrecht y el hacker. Y ni qué decir del plebiscito por la paz. Pero aquí hay un tema muy curioso. Ellos quieren imponer una narrativa en donde el tal hacker fue un montaje, cuando realmente lo que hicieron fue descubrirlos, porque el mismo, ¿te acuerdas? El asesor espiritual del partido fue el que por querer generar un escándalo terminó denunciando que ellos estaban chuzando el proceso de paz. Él Ujú. mismo fue. Entonces han querido mostrarlo como si fuera un montaje cuando realmente lo que hicieron fue intentar denunciar de lo que estaban enterando y al denunciar de lo que se estaban enterando, pues terminaron denunciando que ellos tenían contratado a un hacker para escuchar el proceso de paz. Además con una conducción muy divertida. Y es que Oscar Iván Zuluaga dijo, jamás me he reunido con un hacker. Y cuando salió la foto, bueno, sí me reuní, pero esa no es mi voz. Entonces, ahí pasaron un montón de cosas que lo dejo a tu consideración. Bueno, hay un bloguero muy bueno, profesor de argumentación también mexicano. Y un saludo por si me escucha, ¿no? A Mike. A mí me parece el blog de él una joya para quienes quieran aprender de este tema. Y él en un caso nombró una estrategia de debate que él llama la defensa del taladro. Y es decir tanta información para defenderme de una acusación que la información puede ser contradictoria en sí misma. Y la llama defensa del taladro por el ejemplo que dice, bueno, Juan le prestó a Pedro el taladro y Pedro se lo devolvió. Entonces Juan se da cuenta que el taladro está dañado y le hace el reclamo. Y Pedro protesta y protesta con tres cosas. La primera es, mire, en primer lugar, usted nunca me prestó el taladro. En segundo lugar, cuando me lo prestó ya estaba dañado. Y en tercer lugar, cuando se lo devolví estaba bueno. ¿Mm? Y claro, aparentemente y dicho así, pues dice, no, pero esto es absurdo, ¿qué tiene que ver? Pero él muestra en su blog ejemplos, obviamente, pues él es mexicano, los ejemplos que muestra son de política mexicana, donde varios políticos o funcionarios expresan públicamente diferentes versiones sobre la misma acusación y al final resultan contradiciéndose y bueno, no me había puesto a pensar en qué tipo de ejemplos podíamos encontrar aquí en Colombia, pero listo, acabo de darme cuenta que el de Oscar Iván Zuluaga diciendo, ese no soy yo, y luego diciendo, sí soy, pero no es mi voz, y luego diciendo, no sé, sí es mi voz, pero no estábamos diciendo aquello, o fue sacado de contexto, pues bueno, eso es muy interesante, pero bueno, eso también sigue siendo la continuación de lo que de la que ya habíamos dicho, envenenar el pozo y falacia de espantapájaros. Bueno, entonces vamos a pasar a la segunda columna. Yo creo que no sé si de Ujú, pronto les puedas recordar para no mostrar toda la columna ujú. de ayer. Esto era como para que lo tengan en cuenta, un punto de vista introductorio. Como que les hagas una conclusión de lo de ayer, con eso empiezo a mostrarles la columna, la columna de hoy. Sobre el video de ayer, la Sí, charla que tuvimos ayer. sí, sí, como esas conclusiones que tuvimos ayer. Bueno, De, entonces, claro, ayer lo que hicimos fue mirar diferentes fuentes, no nos concentramos en una sola columna, sino vimos trinos de lado y lado que mostraban cómo había estado reaccionando estos personajes a la detención del ex senador, o no, del senador expresidente. Entonces vimos trinos como los de Vicky, como los de Rangel, como los de Anibello, que estaban muy en la línea de o sea, de la línea de la que estamos discutiendo aquí con Vicky. Vimos las editoriales de Claudia, del Tiempo y de la columna de Claudia Palacios, que sorpresivamente también van en la línea de no es conveniente no es conveniente llevar a juicio al senador Uribe, no es conveniente que esté en un proceso, mucho menos que esté siendo recluido casa por cárcel, etcétera. Y vimos el trino de Félix de Bedú analizando que si en realidad era un plan, como muchos están tratando de armar, que es un complot, una conspiración para llevar a Uribe tras las rejas, pues era un plan tan sofisticado que necesitaba la propia colaboración de Uribe porque todo comenzó con su acusación al senador Cepeda. Y también vimos a través de un trino de peli colombianas con una muy buena analogía, cómo ese no puede ser el punto de debate. No se puede absolver o decir que es inconveniente que esté en juicio
un personaje solo porque haya sido bueno. O sea, incluso nosotros podemos condescender y decir, aceptamos que hubo logros. Ese no es el punto. El punto es, está acusado de fraude procesal. Entonces él lo hizo con una analogía diciendo, podríamos decir, Garavito, por haber sido el mejor vendedor de helados, o más bien nada le quita a él haber sido el mejor vendedor de helados, así haya asesinado a tantos niños. Entonces, a través de esa muy acertada analogía, logró mostrar pues la inconveniencia o lo improcedente de ese razonamiento que estaba en la columna de Claudia Palacios, en este caso. Era la respuesta de él era hacia ella. Bien. Yo no sé si voy a empezar a leer entonces la columna de Vicky. Dice, la detención de Uribe dinamita cualquier posibilidad de reconciliación. La guerra ideológica cobró la cabeza del expresidente, pero el problema no es Uribe, no seamos idiotas, el problema es el país. Bueno, entrada, eh, falacia por... No, no, mentira, los insultos gratuitos no son ningún tipo de falacia. Son un recurso muy bajo, ¿sí? Pero bueno, decir que pensar que quien dice, vamos, merece proseguir este caso en la Corte Suprema son idiotas, pues bueno, esa es una manera muy burda, pues, de entrar a contradecir. Segundo, cuando dice que la detención de Uribe dinamita cualquier posibilidad de reconciliación, y uno podría preguntar, ¿y por qué? ¿Por qué la dinamita? ¿Cuál es el proceso? Su columna no lo responde. ¿Mm? Y a mi juicio, dinamita cualquier posibilidad de reconciliación precisamente por la postura que está teniendo el uribismo o por la postura que está teniendo, bueno, la prensa que lo está apoyando. Entonces, aquí puede haber algo que también mencionamos ayer, que es un efecto que se llama profecía autocumplida. Es decir, digamos que continúe la detención de Uribe y entonces ahora sí se dinamite cualquier posibilidad de reconciliación de todo tipo, pero porque ellos lo deciden y como ellos lo auguraron, van a decir, se los dijimos, pero pues no, esto es una profecía autocumplida, un efecto Pigmalión, que lo explicaba ayer con el caso de no salga porque lo roban y como salió, entonces yo me encargo de que lo roben para que, o para demostrar que tenía razón. Luego dicen, hay décadas en las que no pasa nada y semanas en las que pasan décadas. Así lo sentenció Lenin. Esta semana fue una de esas en la historia política judicial de Colombia. El 4 de agosto será recordado por todas las generaciones como el día en que Álvaro Uribe perdió su libertad y el país llegó a un punto de inflexión. Bueno, de entrada, a mí me parece aquí como un recurso de estilo, pues bastante grandilocuente, bastante servil también, pero pues la cantidad de eventos que han ocurrido, pues no, o sea, esto no se va a comparar a un 9 de abril, que todo el mundo sabe que pasó un 9 de abril, pero ni siquiera la fecha del Palacio de Justicia ha quedado en la memoria, la gente sabe, eso fue en noviembre, pero no recuerda exactamente como recuerda 9 de abril, y con toda seguridad, pues 4 de agosto no lo va a recordar como Vicky augura, pero es una manera de darle rimbombancia, me encanta esa palabra, rimbombancia a sus palabras y a su columna. Jorge. Muy bien, voy con la siguiente, sí señor. Vamos con la siguiente acá. Creo, mientras usted la pone, yo la puedo leer. Yo tengo abierta aquí Ahí va. la columna. Dice, Uribe, el político más poderoso del país, el carismático finquero paisa, el que no calaba en el circulito, el que empezó la campaña presidencial con un 2% de popularidad. Entrada aquí, hay algo que se llama, se parece mucho a lo que expliqué ayer acerca del sesgo de anclaje. Es decir, quiero mostrar esta información que para lo que se tiene que discutir esto es absolutamente irrelevante. ¿Qué de relevancia tiene que haya comenzado la campaña con el 2% de popularidad para discutir, primero, que si es o no culpable de ese fraude procesal, pero incluso aún dándole la ventaja de que estamos discutiendo el legado o que estamos criticando su proceder como presidente, este punto tampoco es. Entonces es a través del sesgo de anclaje,
refrescar en la memoria de los lectores la imagen que se tenía de Álvaro Uribe en 2002. Este también fue un análisis que dejé publicado en Twitter y que parte de la estrategia está concentrada en eso. Como mucha gente, y mucha gente fue casi el 90%, no recuerdo cuánto fue el máximo, pero hubo un momento en el que la popularidad de él estaba rondando más del 80 con seguridad, pero casi rondó al 90% de aceptación. Y eso se construyó a través de, bueno, de ciertos hechos, obviamente, pero no solo, pero más bien de la exposición que los medios hacían de esos hechos, porque al mismo tiempo estaban ocurriendo las cosas por las cuales se le está incriminando, no en este proceso, sino en otros que no han llegado así de lejos. Y bueno, entonces este tipo de información ayuda a refrescarle en la memoria esa idea de el Uribe de 2002, el que tenía la aceptación, el que ganó en 2006 sin necesidad de segunda vuelta, pues el que era querido por acorde con la prensa oficial, pues el que era querido por el pueblo de esa manera. Entonces, esta es una manera de traer a la memoria esa imagen. Luego dice, el mismo que se hizo presidente con la bandera de la seguridad democrática y que propuso acabar paramilitares y FARC. Con los primeros hizo un proceso de paz, aunque los más sanguinarios comandantes terminaron extraditados a Estados Unidos por narcotráfico. Con los segundos libró una guerra a muerte y los puso en jaque. Bueno, yo no quiero entrar aquí a mirar qué de esto es cierto o falso, sino cómo está usando esa información dentro de su texto para defender la tesis que intenta defender. Hay muchas acusaciones de que en realidad la parapolítica murió en el momento o sea, la parapolítica vista como la información que los cabecillas de los paramilitares estaban dando, eso quedó suspendido en el momento en el que fueron extraditados. Entonces quedó en el aire la idea de esto es prácticamente para silenciar este proceso. De hecho, lo que han dicho algunos que están por regresar, entre ellos Mancuso, es que están dispuestos a seguir hablando. Y bueno, esta es una discusión aparte. El punto es cómo está utilizando Vicky esta información para defender la tesis que ella quiere. Y pues, sesgo de anclaje. Aquí dice, bueno, libró una guerra a muerte y los puso en jaque. Digamos que esto fue cierto, no entremos allí. Durante su mandato se murieron algunos cabecillas importantes. Dice después, hoy con Uribe preso y Timochenko y su bandola libres, ahí definición persuasiva, Colombia es un país camino a ser inviable, definición persuasiva. ¿Quién define qué es inviabilidad? ¿Sí? Hay una definición clara de qué es estado fallido y es prácticamente cuando el gobierno no tiene control del porte de armas, lo cual implica que haya ciertos sectores controlados por la población y no por el Estado. Pero ser un país inviable también definición persuasiva solamente porque, pues bueno, esto no es un concepto teórico, eso no está en teoría política, qué significa ser inviable, pero lo usa aquí para decir, bueno, pues vamos a incluir en la definición de ese término todas las vilezas y todos los inconvenientes que podrían darse bueno, ella lo augura más adelante. Sigue diciendo Vicky, dirán que el jefe de las FARC pasó por un proceso de paz, claro, un proceso que perdió en las urnas y violentó la democracia, que aún así los llevó al Congreso. No han pagado un solo día de cárcel. Cuando salga esta publicación, Uribe casi completará su primera semana preso. Nuevamente, y es que, claro, lo vamos a insistir a través después de cada párrafo. No se está discutiendo esto, se está discutiendo una acusación por fraude procesal. De todas maneras, aquí la gente que todavía defiende su idea, bueno, esta idea o que está muy convencida de que el plebiscito perdió en las urnas, de que se violentó la democracia, de que se está incumpliendo lo que la población decidió, puede a través de recordarles esto, asociar esta rabia hacia el proceso que se lleva Álvaro Uribe. Para quienes hasta recién llegan, les recuerdo, o bueno, eso ya lo dijimos al comienzo, en el proceso que está siguiendo la Corte de Justicia, las FARC no tienen nada que ver. Ni son víctimas, ni son perpetradores, ni son testigos, ni son nada. Bueno, ¿algo para decir, Juan? Yo quiero tocar un tema. Sí, sí, en esta parte, pues obviamente hay unos calificativos donde se nota, pues es una columna de opinión, están en libertad de establecer su punto de vista. Lo que sí me parece grave es que diga que si se cumple con la ley, vamos a ser un país inviable. Entonces, dice uno, ¿cómo así? O sea, armamos unas instituciones como sociedad,
De hecho, eso nos identifica como sociedad, que hay unas instituciones para poder establecer la convivencia ciudadana. Y entonces, si se cumple con la ley, vamos a ser un país inviable. ¿Inviable para quién o qué clase de país va a ser inviable? Porque si es un país inviable para una sociedad en donde pues el narcotráfico prima, se suspenden las leyes y los ciudadanos están sometidos a grupos criminales que pretenden pues hacerse a la riqueza con la explotación del país, pues que sea inviable, pero que se cumpla la ley. Exactamente. Entonces es desde el punto de vista de los vicios de argumentación, esto se llama definición persuasiva por término oscuro, que es exactamente lo mismo de cuando Uribe decía, solo me reelegiré si hay una hecatombe, ¿sí? Entonces puso a la gente a pensar, ¿y qué significa hecatombe? ¿Hecatombe para quién? ¿Hecatombe en qué sentido? Aquí también, ¿inviable para quién? ¿Inviable hasta qué punto? ¿Inviable en qué medida? Es, pues es un truco de quien redacta un texto, pero como este es un texto de opinión, debería ser mucho más claro, debería no tener ese tipo de cosas. Bien, ¿qué dice después? Dice, la injusticia solo genera espirales de odio y dolor. Entonces, imagínense, a mí me pareció ahí muy tenaz, porque entonces de plano, está diciendo que la decisión de la Corte es injusta, injusta. Y eso generará odio y dolor. Es decir, está invitando a generar odio y dolor porque ella considera que la decisión de la Corte es injusta. Más violencia. Es una invitación a la violencia. Porque si Una ella profecía dice, autocumplida. claro, una profecía autocumplida, ella dice, si la decisión de la Corte es injusta, o sea, la injusticia solo genera, ¿sí? Más violencia, aunque tenemos que respetar los fallos de la Corte Suprema. Ahí es como cuando le dicen a uno, te tengo una crítica constructiva, o lo que tú decías ayer del ejemplo, yo no soy racista, pero, ¿sí? Y ahí después del pero, pues va a un comentario racista. Aquí tenemos ese tipo de juegos que yo creo que es muy peligroso en temas de opinión pública, porque lo que hace es exacerbar ánimos, y aquí lo hemos visto, especialmente los seguidores de este señor, pues son personas que andan armadas, les gustan las amenazas, hay grupos criminales que les son muy cercanos, entonces ahí hay unos temas que hay que tener mucho cuidado, pero dejo ese análisis para tu parte. Bien, aquí además de, tiene muy cierto, en el país la rama judicial pues dicta, bueno, yo no me sé los términos exactos, no quiero decir aquí ninguna burrada como abogado, pero digamos que para decirlo de la manera prosaica, nosotros tenemos que obedecer la ley y tenemos que obedecer los fallos de la justicia. Entonces, decir, millones no estamos de acuerdo con la decisión de los 5 magistrados, como si ellos se hubieran sacado la decisión de la manga, más bien me parece como cuando un jefe va a echar a un empleado y le dice, usted está despedido, y el empleado dice, pues no estoy de acuerdo. ¿Sí? Ahí, ¿qué podría decir el jefe? Pues es que no se trata de estar de acuerdo o no. La razón que sea, si es injusta, pues bueno, tendrá su indemnización, y si es justa, bueno, hay muchas maneras de tocar este tema, pero el punto clave es, a mí no me puede decir que estoy o sea, yo no puedo decir que estoy en desacuerdo frente a una decisión que me toca acatar. Imagínense, pues el gran problema para muchas mujeres que sufren violencia con sus exparejas es que le dicen al hombre maltratador, voy a terminar esta relación, y el hombre dice, no estoy de acuerdo. ¿Sí? Entonces, eso de estar de acuerdo, o sea, este no es el tipo de cosas con las que uno dice estoy de acuerdo o no. ¿Sí? Yo no puedo estar de acuerdo con que mi país, no sé, tenga esta extensión, o tenga, o sea, o que el Magdalena tenga esta longitud. O sea, son cosas que pues están allí, las debo aceptar, ¿sí? Y en el caso de los fallos judiciales, por cómo está estructurada la justicia dentro de un país que tenga esta separación de poderes, pues hay recursos legales, ¿sí? Está la apelación, y están otros, bueno, los abogados sabrán más de esto que yo, que hay recursos legales para decir, por el procedimiento adecuado, no estoy de acuerdo. Pero salir a marchar, o bueno, no tanto salir a marchar, pero expresarse de esta manera no es un recurso legal. Y es más, ella misma ha mostrado que dentro de la sala no hay unanimidad, o sea que el debate ha sido bastante intenso. A mí me pareció un punto particular en donde dice que la decisión es desproporcionada, pero además mira cómo la califica, vengativa, ¿sí? O sea, Venga, fue una exacto. venganza de los jueces, de los magistrados.
¿Ya? Entonces uno dice venganza de qué, de que los chuzó, de que violó la ley durante su mandato para salvar al primo de la justicia, o venganza de qué tipo pretendía. Además es un estado de derecho, esto no es un tema emocional en donde nos vamos a alocar, y lo que tú dices, ella ya demuestra que hubo discusión entre los magistrados para llegar a esta Claro. votación. Pero además viene un corte, un tema muy particular que es lo que señala después y que ahí tú lo discutías ayer precisamente. Dice, la misma corte que liberó a Santrich es la que lo apresa. Ayer también vimos un trino de José Miguel Vivanco en donde le decía, a ver, son salas distintas. Una cosa es la sala que juzgó a Santrich, que tiene unos magistrados y se dedica a unos temas, y otra cosa es la sala que juzgó a Uribe, pero además una cosa son el tipo de delitos que tiene Santrich, que son unas condiciones de guerra, y otra cosa es ¿cómo era que lo veíamos ayer? Un delito ordinario. Entonces las Ordinario. dos salas son distintas, ni siquiera se repite un solo magistrado para poder hacer esto. Sin embargo, ella toma la corte en bloque, como si se hablaran entre las diferentes instancias que tiene adentro la corte. No sé qué quisieras decir tú ahí. No, aquí me causa gracia un trino de Jerónimo Uribe de hace, espere, hace 5 horas. Dijo, me pregunto si para dejar libre a Santrich el magistrado Reyes también escribió 1500 páginas. Y decía, pues es que el magistrado Reyes no tuvo nada que ver en el proceso de dejar libre a Santrich, entonces, digamos, tal como lo dice nuestro amigo Bajal Cornel, pues no, no escribió ninguna sola página, él no está involucrado allí. Aquí entonces hay falacia de composición y de asociación para tratar de enlodar el nombre de toda la Corte Suprema o toda la justicia, porque eso es lo que está buscando, pues a través de la iniciativa de la senadora Paloma Valencia, reformar la justicia totalmente a través del fallo de una de las salas. ¿Sí? Entonces aquí hay una falacia por asociación y de composición también. ¿Mm? Muy bien, vamos con la siguiente. Ujú. Dice así. Ah, dale tú y yo me salgo y cargo la siguiente imagen. Bueno, entonces dice, el plan contra Uribe se materializó, como lo advertí en esta columna. De paso se consolidó la construcción del país de las FARC, ese que empezó como un sueño revolucionario del extinto Retiro Fijo y que dio origen a las FARC en los años 60. Un grupo terrorista marxista-leninista que selló su alianza con el narcotráfico y se fortaleció en épocas del Caguán. Bueno, esto va en la línea de lo que ya hemos dicho, ¿sí? Tratar de envenenar y de incendiar a través de un mensaje que en últimas no tiene nada que ver con lo que se debe discutir. Pero Uribe llegó al poder en 2002 cuando íbamos directo a ser un Estado fallido y de facto nos devolvió la esperanza. Definición persuasiva, esto tiene, bueno, Estado fallido sí es un término sobre el que hay consenso que significa, y lo acabé de explicar. Y bueno, no, había regiones del país como tal que sí estaban ampliamente controladas por la guerrilla, pero eso no significa Estado fallido, o más bien, Estado fallido localizado allí. ¿Sí? Pero de manera de decir falacia por ad consequentiam, que es vamos a mostrar de manera insistente consecuencias atroces de esto que está pasando para que justificar cosas en el presente, para demostrar que algo que quiero demostrar pues es cierto. Y bueno, este recurso también funciona cuando no es a las consecuencias per se, sino al poder que tiene alguien que está diciendo esta información, en este caso falacia ad baculum. Bueno, y de facto nos devolvió la esperanza. De facto, bueno, no sé, este punto, hay mucha gente a la que le devolvió la esperanza, obviamente, pero pues mucha gente la perdió precisamente en esos años. ¿Sí? Entonces, ese también es un sesgo bastante notorio. Floreció la confianza inversionista, se disparó la economía, se acabaron las pescas milagrosas y las sangrientas tomas guerrilleras a los pueblos. También se disparó la economía, ¿de qué manera? Porque justamente en esos años fue porque cuando se perdió mucho de los beneficios laborales, ¿m? Las horas extras, el régimen de las personas que eran contratadas por prestación de servicios, todo eso empobreció también, tuvo un impacto muy negativo en mucha gente, económicamente hablando. Entonces, disparar la economía, bueno, depende de cuál sea el indicador que yo muestre. Si yo muestro crecimiento del PIB,
Es probable que sí, pero eso no repercutió en el ciudadano de a pie por igual. Muy bien, Eh, voy con... sí, no, y luego habla de la operación Jaque, que igual trata de mostrar, o sea, es que esto es muy consistente, está inundando de información para que la gente recupere la imagen que tenía, que tenía de Álvaro Uribe cuando él tenía más del 80% de favorabilidad. Sí, yo creo que aquí la estrategia de comunicaciones es muy notoria y es reposicionar un discurso antiguo. ¿Sí? Exacto. Es retrotraer a la gente a 2002 para poder remozar esta imagen. Ujú. 2002, donde, por ejemplo, la gente cuando vio a un señor gordito que estaba presentando a Uribe como candidato, pues no sabía que pues ese señor gordito era nada más ni nada menos que el jefe del clan Ochoa, parte del cartel de Medellín. Y entonces ahí sí la gente decía, o sea que el cartel de Medellín presentó su candidato. Pues sí, el señor resultó ser, quien lo presenta resultó ser pues una de las figuras más importantes del cartel de Medellín. Muy bien, voy a cambiar de imagen. Claro. Procede, por favor. Aquí dice, Ingrid y sus compañeros de cautiverio volvieron a vivir tras años en condiciones infrahumanas en la selva por orden del asesino Mono Jojoy. También esto ya es falacia de argumento pasional, de impactar la indignación, impactar la lástima, impactar la repulsión que para todos nos implicó esto. Pero si somos, bueno, yo recuerdo mucho los debates que se tenían en aquella época acerca del acuerdo humanitario. Y recuerdo mucho cuando quedó libre Alan Jara, que él, incluso en su rueda de prensa, con muy buen sentido del humor, tratando de explicar el día a día de sus condiciones de cautiverio y tratando de explicar pues todo pues, la situación que allí ocurrió. Desde la prensa recuerdo que se le hacía muchas preguntas orientando a que agradeciera, agradecer al ejército, agradecer a presidencia, porque pues, se había logrado hacer la liberación. Y recuerdo que él muy claramente dijo, esto nosotros duramos allá muchos años porque no había voluntad de hacer un acuerdo, el acuerdo humanitario, de intercambiar secuestrados por presos. Claro, de este lado había el senador Uribe en aquella época eh, esgrimía que no se podía hacer ese tipo de negociación, que no podía dejar por fuera a unos que sí estaban secuestrados, pero no estaban incluidos dentro del acuerdo. Jurídicamente, él armaba su discurso de por qué no. Pero si vamos a hablar al menos el testimonio que yo escuché de Alan Jara era, aquí no puede haber agradecimiento si estuvimos 6 años cuando por voluntad política hubiéramos podido estar muchos menos. Pero bueno, el punto es cómo lo está mostrando Vicky, ¿sí? Él no está mostrando la negativa del gobierno de aceptar ese acuerdo, sino el resultado de, al final salió libre en tiempos de presidente Uribe. Entonces, bueno, de qué manera sesgada muestro esto para hacer lo que usted ya resaltó. Vamos a volver a tener vigencia este discurso. Dice después, llegaron los golpes contundentes, cayeron Raúl Reyes y otros cabecillas. Solo así en el gobierno Santos se pudo dar de baja a Alfonso Cano. Uribe cambió a Colombia y debilitó a las FARC. Eso no se lo perdonan ni los terroristas ni los aliados. Nuevamente yo hago el énfasis. Incluso si estamos de acuerdo en que Uribe cambió a Colombia y debilitó las FARC, eso no implica que quienes están en este momento acusándolo del delito que se le acusa, no le perdonan justo eso. Esto es una estrategia de contaminación atroz, burda y a una escala enorme. Esto es un debate muy sucio. La intencionalidad de esta columna es bastante turbia. ¿Voy? Sí, Voy ya con imagen. cambian. Listo, muy bien. Listo. Dice la siguiente. Juan Manuel Santos, ministro de Defensa en tiempos de los falsos positivos, traicionó a Uribe como presidente y se apoyó en la izquierda y fue así como en La Habana empezó la estrategia de reescribir la historia y construir el país de las FARC. Aquí también los mismos vicios, ella sigue dando ejemplo de los mismos vicios, entonces no me detendré mucho en ellos, pero por ejemplo,
mencionar Juan Manuel Santos, ministro de Defensa en tiempo de los falsos positivos, claro, yo estoy seguro que a Juan Manuel Santos le cabe alguna responsabilidad como comandante en jefe, pero como ministro de Defensa, porque el comandante en jefe es el presidente. Pero por alguna razón, ahí hay una, bueno, ya es una percepción mía que trato de entender ese silencio alrededor de tocar ese tema y por qué, acusándose mutuamente de tantas cosas que se acusan, nunca se acusaron de nada que concerniera a ese tema. Felizmente ahorita estamos conociendo testimonios de los militares que se están acogiendo a la JEP y están tratando de desenmarañar pues toda esta madeja de órdenes y contraórdenes bueno, todo lo que llevó pues a la muerte de tantas personas. Entonces, pero volvamos al punto, ¿cómo está utilizando Vicky este mensaje o esta información? Está envenenando el pozo de contra Uribe, está todo el que esté untado de algo que signifique guerrilla, algo que signifique FARC. Entonces, ¿qué dice más acá? A expensas de la paz de un solo sector. Sí que lo han hecho, muy a pesar de nuestra patria y bajo la premisa de que todos somos culpables. Como las FARC no creían en la justicia, la que paradójicamente hoy piden respetar, lograron una justicia especial que aún no los condena. Bueno, de esto ya hablamos en el video, pero aquí es que ya es tan recurrente. Las FARC no tienen nada que ver en el proceso por fraude procesal. ¿Sí? La verdad y la reparación no llegan, se están saliendo con la suya, mientras limpian su imagen hasta en Google, donde hace apenas unos días Timochenko aparecía en primer plano como un soldado colombiano. Bueno, yo no sé exactamente a qué se refiere Vicky con limpiar la imagen en Google. Google es un buscador. Y si existe alguna página, si yo creo un blog diciendo que el cielo es verde y Google me lo encuentra, pues eso no es Google el que lo está afirmando. ¿Sí? Es Google el que encuentra esa información y seguramente si hay alguna página que menciona a que estos exguerrilleros son los héroes, los paladines de la justicia, pues la página la escribió alguien y Google la encontró, pero eso no quiere decir que haya una estrategia directa de limpiar una imagen en Google. Bueno, puede haber una posición como se posiciona una marca o como se posiciona una página, pero de ahí allá, pues me parece que está, ¿cómo se dice? Está, sí, reflexionando fuera del recipiente. Listo. Es Voy con ahora un sí. punto que Sí. yo retomo, y esta es otra parte que me parece impresionante, porque fíjense que en una parte dice que si se hace, si se cumple el Estado de Derecho, pues vamos a ser un país inviable. O sea, ese es un tema que uno dice, ¿para quién? O qué tipo de país va a ser inviable. Lo mínimo es que se cumpla la ley, y es lo que está pidiendo la gente. La gente, la ciudadanía está aburrida de la impunidad, de que la ley sea para unos y para los otros no, pero a que además uno se den el lujo de archivar y archivar y archivar delitos asociados con muertos y muertos y muertos y muertos y no pase nada. Pero aquí viene otra frase que es muy particular y es que dice, eh, están con esta decisión, están pretendiendo construir el país de las FARC. Eso yo creo que es un escupitajo en la cara de cualquier ciudadano. Ujú. Decirle que si se cumple la ley en el país, se va a construir el país de las FARC. Es decirle, y el que esté de acuerdo con este fallo es de las FARC. No, señora, ninguno de nosotros somos de las FARC, simplemente somos ciudadanos que estamos pidiendo que se cumpla la ley, que la constitución se cumpla, que nuestras leyes se cumplan. Ahí es donde vamos a ver esta estrategia de hacer que el estado de opinión esté por encima del estado de derecho. No, señora, yo creo que aquí muchos ciudadanos debemos pararnos en la raya y no permitir este tipo de estrategias de clanes de políticos, de clanes de la corrupción, de sectores cercanos al narcotráfico, de pretender suplantar la ley para establecer el estado de opinión, diciéndonos este tipo de cosas, que si estamos de acuerdo con que se cumpla la ley, entonces estamos en el país de las FARC. Creo que ahí es un tema bastante ofensivo. Sí, total, muy de acuerdo. Continuamos. Yep. Dice, Procede. como las FARC no creían en la justicia, la que paradójicamente hoy piden respetar, lograron una justicia especial que aún no los condena. La verdad y la reparación no llegan, se están saliendo con la suya, mientras limpian su imagen en Google. Ah, bueno, eso ya lo había leído. Bueno, pero el punto aquí también es por qué seguir metiendo la idea de impunidad es para apelar a la indignación. El mismo
cuento que desde la propia campaña por el no decían, lo estamos haciendo con la intención de que la gente no entienda nada, pero exacerbarle su indignación y que salga a votar berraca. Aquí está haciendo exactamente lo mismo. Está mezclando una serie de términos para que la gente se indigne. Y al indignarse, entonces ganan aceptación a su tesis, que hasta el momento no la ha defendido. Y finalmente, no, dice, se siguen avanzando a la misma velocidad, el país de las FARC terminará de refundarse en 2022. Ese es el objetivo principal, tomarse el poder y llegar a Palacio por medio de terceros, transitando sobre los despojos mortales de Uribe, Duque y todos los que piensan distinto a ellos. Bueno, aquí, en la misma línea de Sí, lo que... acá es ese jueguito de decirle a la gente que si la gente está en contra de Uribe es un fariano, guerrillero, comunista y todo lo que estos personajes haciéndole este juego de cosas, pues imagínate el tipo de polarización y de odio que genera, pero además por algo que es cumplir con la ley. Aquí hay un tema muy grave que es ir en contra de las instituciones del Estado. Eh, hay una parte allí muy curiosa, que es la que tú decías de la profecía autocumplida, ¿sí? Entonces, cuando hablan de la JEP, pues, ¿qué va a pasar? Pues le han puesto cuanta zancadilla a la JEP para que no pueda operar, y ahí le dicen, y no han logrado hacer nada. Es más o menos como lo que hicieron con los guerrilleros que estaban en las zonas de distensión, estas, pues, le hicieron cuanta zancadilla pudieron hasta que ya por hambre empezaron a irse. Entonces, ven, están abandonando las zonas. A ver, hizo todo lo posible para que se fueran y Exacto. cuando se van se queja. Aquí estamos viendo, y lo mismo con el proceso de paz. Han torpeado zancadillas de todo tipo, cuantas jugaditas, como les gusta decirle, y después dicen es que simplemente no se pudo realizar ese proceso. No, lo torpedearon y desarrollan su propia profecía autocumplida. Claro que sí. Vamos con la Con la siguiente. ¿Quieres siguiente. revisar algo de este? A ver, dice, volvamos a Lenin con su máxima, el gobierno está tambaleando, necesitamos darle un golpe mortal a cualquier costo, demorar la acción es lo mismo que la muerte. Sin duda los marxistas leninistas en Colombia la apuestan a asfixiar este gobierno, que políticamente está cada vez más frágil, en la debacle todos vamos a perder. No, yo estoy diciendo que cada párrafo nuevo es otro ejemplo de cosas que ya hemos definido. Yo creo que ya nuestros lectores o nuestra audiencia se dará cuenta que la intención es la misma. Y todo parte de desviar el debate y hacer, contaminar contaminar el discurso y volver a invocar el discurso que tenía Uribe cuando tenía la máxima popularidad. Pues mira que yo lo veo también con un tema de opinión pública y es volver a lo mismo. Dice, es que los marxistas leninistas pretenden asfixiar el gobierno. Yo me disculpé ayer con el Partido Comunista. El Partido Comunista es pequeñito. O sea, ¿cuántos votos logran? 5.000. Entonces, ahí es donde dicen, si usted está en contra de esto, pues significa que usted es marxista-leninista. ¿Cuál marxista-leninista? Y además el marxismo-leninismo eso se acabó en el siglo pasado. Es traer otra vez el coco del comunismo, a decir, si ustedes están en contra de Uribe, ustedes son comunistas. A ver, por favor, ya es un momento de darnos un poquito de madurez a este tipo de cosas tan abusivas, de decirle a la gente que si pretende cumplir la ley, entonces es marxista-leninista. Y entonces ahí es donde van a aparecer esos señalamientos tan peligrosos de los seguidores de Uribe, diciendo que los magistrados son farianos, o ataques como el que le hicieron a uno de los magistrados diciendo que la FARC le había sido dado 5 millones de dólares. Pero además viene con un fenómeno muy curioso. Por supuesto, el magistrado denuncia, ya hay 2 magistrados que han ganado sus casos, denuncia, pone una querella contra el Estado y gana, obvio que gana, porque los montajes que se les hacen los hacen desde la presidencia, en el caso del DAS. En el caso del DAS, un tema en donde hasta la directora del DAS dijo, era Uribe el que nos pedía, ¿sí? Y entonces hacen hacen estos montajes, le dicen a la gente que los magistrados son farianos y que reciben plata y no sé qué, que es completamente información falsa, y cuando se demuestra que es información falsa, pues sancionan al Estado, como acaba de suceder con el Claro. magistrado Iván Velázquez. ¿Y quién va a pagar esos 1.800 millones de pesos de sanción? La gente, su pecho, el de nosotros, pero el pecunio del señor Uribe, ese sí no lo tocan. Allá es donde deberían estar cobrando cada una de esas demandas de la nación por asesinatos, por masacres,
por en la omisión de la fuerza pública, por este tipo de jugadas de corrupción en contra de las instituciones de justicia. Claro. Voy Listo. con la última. La Tiene última, sí. una. Este Vale. es el último párrafo. Dice, es el momento de despertar. ¿Qué país queremos para nuestros hijos? El que nos enseñaron a nuestros abuelos, donde era clara la diferencia entre el bien y el mal y los valores importaban. Igual, esto es un argumento pasional y sobre todo es un argumento pasional que después de haber armado el espantapájaros, entonces ahora sí hablo a ponerme en contra del espantapájaros. De hecho, mire, para todas las personas que quieran conocer en detalle esa falacia del hombre de paja, en qué consiste, esta columna es el ejemplo paradigmático. Entonces, arma la, la, la distorsión del mensaje y al final está en contra de esa distorsión que ella misma armó. ¿Sí? Cuando ella dice, queremos un nuevo país libre de esto, pues libre de lo que ella misma acaba de describir y que no tiene ningún fundamento. ¿Sí? Entonces, Pues, dime tú, corrígeme, pero para mí esto es una tremenda argucia, porque es no, llegar a total. decirle a la gente, y ese país que deseamos, de valores, a ver, estamos hablando de valores, estamos hablando del sector político que tiene más presos por corrupción, tiene más presos por homicidio, ¿sí? ¿De qué sectores lo respaldan? Asociado con bandas criminales y nos viene a hablar de que quienes estén en contra del cumplimiento de la ley somos los que somos carentes de valores. De hecho, esta semana, bueno, la revista Semana, o fue el mes pasado, no recuerdo, que sacó la lista de alcaldes que ya fueron no solamente acusados, sino que se le encontraron culpables por desviar los recursos para atender la población durante la pandemia, y entre ellos estaban muchos del Centro Pues, Democrático. pues de 7, 5 eran del Centro Democrático. Pero Ujú. además tú tocas un tema muy curioso y es la revista. Ayer hablábamos de cómo el fascismo, una de las estrategias es ir cooptando los medios de comunicación. Semana es uno de esos casos. Los Gilinski compran Semana, ponen a una gerente que viene de la campaña del uribismo y ahí es donde empiezan a aparecer los datos de que la señora pues ha sido cercana a Jorge 40, pues un movimiento, uno de los cabecillas de paramilitares. Y entonces, después de las masacres, los asesinatos, entonces le dicen a la gente que el que esté de acuerdo con que se cumpla la ley, pues nada, que está por fuera de los valores. ¿De cuáles valores? De los valores que nos dicen centro democrático sin ser centro ni ser democráticos. Ahí es donde van a generar un tema de opinión pública muy particular que afortunadamente y ojalá las personas estén muy atentas para este tipo de estrategias. Ujú. ¿Quisieras poner algo más? Creo que ahí vamos cerrando. Hay Sí, preguntas. hay preguntas. Bueno, no sé, mientras usted lee la pregunta, yo diría, lástima, merecería un programa aparte, hablar de propaganda y de definir cada una de las estrategias o de los principios en los que se basa y cómo se está siendo utilizado. Mi resumen sobre esto es, atentos, van a inundarnos de información, de columnas, de declaraciones, de artículos, de entrevistas, de programas de televisión para reposicionar el discurso de 2002 cuando ya no existen las condiciones de 2002. Y eso lo van a hacer a través de un volumen de información tremendo. Y esa información, naturalmente, va a estar orientada a impactar en ese sesgo de anclaje. Y bueno, ya lo vimos acá, eso, falacia por asociación, falacia de espantapájaro, definición persuasiva. La estrategia de propaganda está siendo muy, muy agresiva. Y invito a la gente a que identifique y digan, bueno, están queriendo hacer esto con mi mente y se pongan su barrera allí. Bueno, hay un tema, Paulo, que antes de pasar a la pregunta de Alex Bedoya, que nuevamente nos acompaña, muchas gracias, Alex, y es efectivamente el sesgo de anclaje, que fue muy evidente, que lo narra muy bien Víctor Klemperer en el surgimiento del fascismo en Alemania. Y él fue decirle, ¿se acuerdan cuando Alemania fue? ¿Se acuerdan? Pues Hitler nos va a devolver. Y entonces la gente le caminó al asunto y miren en qué terminó este asunto. No tanto meterse en una guerra, pero si vamos a jugar con un mecanismo similar, pues primero hacen un exterminio de una parte de la población, que ya lo estamos viendo, estamos en pleno exterminio indígena, estamos viendo el terror en las regiones por el exterminio de personas que ellos consideran
que pueden ser una oposición peligrosa para las próximas elecciones, los están asesinando, los estamos viendo 2, 3 por semana, ¿sí? Y eso es para preparar las elecciones 2022. Y sobre esa línea, pues viene este discurso de recordar lo que fue, ¿ya? Y entonces ahí es donde uno dice, no, pues ahora armémosle guerra a Venezuela y se cumple todo el círculo que hizo el fascismo en Alemania. Y entonces viene esta pregunta de Alex, que dice que, pues, si es posible generar algún tipo de acción jurídica penal. Lo que pasa es que yo creo que Paulo César no es abogado y yo tampoco, para el tema de proteger el nombre de la Corte Suprema de Justicia. Alex, yo creo que eso nos va a tocar, voy a ubicarme con unos abogados de opinión pública también, a ver si nos responden eso. No sé tú qué respuesta tengas al respecto, Yo Pablo. vi un trino hoy del senador Cepeda, donde no entrando a defender la Corte Suprema de Justicia, pero él dijo que sí se iba a asesorar legalmente para, bueno, no sé cuál sea la palabra exacta, pero va a poner en tela, bueno, ¿cómo se dice? Denunciar, bueno, Ah, no sé, yo lo vi, pero que, no es sobre el daño al no, nombre, no, sino es por la sino, interferencia de Duque en el exacto, caso. exacto, cómo el presidente está expresando desde su rol presidente y desde el ser la cabeza de la rama ejecutiva, está invadiendo la rama judicial. Entonces, lo más cercano que he visto allí es, vamos a verificar si legalmente el presidente está cometiendo alguna infracción que involucra a la Corte Suprema de Justicia. Entonces, eso es lo más cercano a lo que yo conozco, pero aquí ya la respuesta la da un abogado, pues yo no soy abogado, no tengo nada que decir allí. Sí, ahí hay un punto. Hoy vi dos noticieros, uno lo tengo muy fresco, que fue la Deutsche Welle, en donde efectivamente tratan a un experto, incluso profesor del externado, del tema de derecho público y demás, y le preguntaron, ese tipo de opiniones y que esté pidiendo, eso no es interferir. Y dijo, pues claro que está interfiriendo. Entonces, ahí para adelante, lo siento, igual, que se cumpla la ley. Si hay que sancionar a Duque, pues que lo sancionen, porque también ese tema, esa laxitud del Consejo Nacional Electoral, en donde como en 5 oportunidades se descubren fraudes electorales, cuando al mes de realizadas las elecciones es arrestada la registradora de Antioquia por haber emitido 1 millón de cédulas y se las entregó a los rastrojos, y los rastrojos, oh sorpresa, fueron los mismos que recogieron a Guaidó y se lo entregaron a presidencia. Pues uno dice, pues es una banda criminal muy cercana al uribismo, pero de ahí para adelante los testigos falsos que puso la gata, la señora se dio el lujo de poner 3.000 jurados falsos en las mesas de la costa. ¿Usted sabe qué hace uno con gente de la empresa de unos chanceros, que es cambiando las actas? Pues esos eran los videos que veíamos cómo quemaban y rompían las actas. ¿Cuántos votos cambiaron ahí? 1 millón también. Uh -huh. Y después lo último es lo del Ñeñe, que eso sí ya es dinero del narco, Financiando patrocinando directamente. gente. Entonces ahí es donde viene el tema de, hay un asunto muy puntual que es cumplir la ley. Y la gran estrategia es suplantar la ley con el estado de opinión a partir de este tipo de columnas y estas estrategias ante la opinión pública. Paulo César, muchísimas gracias por acompañarme. Los esperamos el próximo viernes. Claro. Recuerden, todos los viernes vamos a hablar fake news de la semana, a ver qué más disparates hacen y a meternos en el tema de propaganda. Y la avalancha de información va a ser tremenda. Eso, los invito a que sean muy críticos con lo que vayan a leer y digan, no solamente esto es cierto o es falso, ese no es el punto tanto. ¿Qué intención tienen para escribir este texto, para escribirlo así, para poner ese dato? Esa es la reflexión que hay que hacer. Muy bien, si les gustó, compartan. Nos vemos el próximo Claro. viernes. Que se diviertan. Chao. Hasta luego todos. Pablo, gracias, Pablo. Igualmente. ¿Mm? Todas las personas conectadas, les agradezco muchísimo. Carito Perea, que es la que nos pone acá al aire, la encargada de toda la parte técnica. Caro, muchísimas gracias.